200 años como si fuera ayer. Toda la villa es un museo de arquitectura con sus palacios barrocos y casonas solariegas que tienen su máxima expresión en la plaza de Ramón Pelayo. Allí se alzan, retando al tiempo, las torres del Merino y de Don Borja, el ayuntamiento y la antigua cárcel. Continuando la accidentada senda cantábrica, se llega a la muy real Villa de Comillas. Aunque aquí poco evoca el culto jacobeo, vale la pena hacer una parada para conocer la villa de Antonio López. Con la fortuna que hizo en Cuba, construyó varios edificios de renombre en su localidad natal. Destaca sobre todo la Universidad Pontificia, que sus descendientes donaron a los jesuitas. En lo alto de una colina se enseñorea el Palacio de Sobrellano, la residencia oficial del indiano, convertido en Marqués de Comillas por el rey Alfonso XIII. Otro edificio singular es El Capricho, construido por Gaudí por encargo de un pariente del rico vecino. Encaramada en un risco al que separan de tierra firme el mar y las rías, la ciudad medieval de San Vicente de la Barquera soporta la embestida de los tiempos modernos. Los viajeros descansaban en el hospital que había en la población desde antaño y salían de la villa por la puerta de los peregrinos, camino de Unquera. Es Unquera el último hito cántabro del itinerario costero. Desde aquí el romero cruzaba la ría de Tina Mayor y continuaba la vía jacobea en Asturias. Reynosa no se hace esperar para aparecer ante el caminante y con ella el embalse del Ebro, un remanso de paz en estas tierras de larga tradición romana. Nació en el siglo XIII con la vocación de ser la mayor catedral de la época en la real y cortesana ciudad de León. La Catedral de Santa María es el ejemplo más purista del gótico francés en tierra española. Conocida como la Pulcra Leonina, es toda una lección de armonía entre contrafuertes, arbotantes y ventanales propios de este estilo. Una vez en el interior, la piedra se convierte en cristal. Son famosos sus 1800 metros de vidrieras
que transmiten una variedad de luces y colores para iluminar cada tesoro catedralicio con el misterio y la solemnidad que le corresponde. Entre ellos, una capilla dedicada al apóstol. Si la catedral es el monumento más completo del gótico, la Real Basílica de San Isidoro lo es del románico. Fue mandada a construir por Fernando I en el siglo XI para albergar los restos del arzobispo de Sevilla, que fueron rescatados de los musulmanes. Pero entre uno y otro punto de la ruta, habrá tiempo para degustar los sabores de la calle leonesa, perderse por sus plazas medievales, atisbar por las callejas que se asoman a ellas. Si es miércoles o sábado, la cita es en la Plaza Mayor, en la que pervive la costumbre medieval de celebrar mercados al aire libre y donde convergen los productos de toda la región. En cambio, al atardecer, el bullicio se traslada al bien llamado Barrio Húmedo, donde se dan cita los aficionados al chateo que escoltan la noche hasta el amanecer. La capital del Bierzo debe su nombre a la Ponteferrada, que mandó construir el obispo Osmundo en el siglo XI para franquear el paso a los peregrinos jacobeos por el río Sil. Para proteger el paso y la villa, se levantó un siglo después el formidable castillo-convento de los templarios. Los símbolos grabados en sus muros y el esquema astrológico que guardan sus 12 torres hacen asegurar a los entendidos que la fortaleza guarda secretos de los templarios en relación con el destino del Santo Grial y el Arca de la Alianza. En la confluencia de los ríos Burbia y Valcarce nació Villafranca del Bierzo, como su nombre indica, colonizada por francos. La empedrada calle del Agua marcaba el paso de los viajeros de la Concha hacia el casco urbano, en el que fueron surgiendo iglesias y hospitales para atender sus necesidades. La Colegiata de Santa María, del siglo XVI, está levantada sobre los terrenos que ocupaba el desaparecido monasterio de la Orden de Cluny, que tanta importancia tuvo procurando ayuda y sustento a los peregrinos. Cebreiro es la puerta de entrada a Galicia. La historia de esta pequeña aldea se pierde en los orígenes del camino allá por el siglo IX, cuando surgió como uno de los primeros lugares de acogida de peregrinos. La aldea conserva un conjunto de pallozas. Son las primitivas viviendas de origen celta, con muros de mampostería cubiertos con paja trenzada, que se han convertido hoy en hospedería. En el siglo XI se fundó aquí la iglesia de Santa María la Real, donde se venera una talla románica de la Virgen titular. Desde Ocebreiro prosigue la ruta de Santiago. La villa medieval de Melide fue repoblada por mandato de Alfonso IX en el siglo XIII. De aquella época conserva la portada de la iglesia románica de San Pedro, integrada en la capilla de San Roque. A su lado se levanta uno de los cruceros más antiguos de Galicia. Desde aquí, los peregrinos de antaño y los actuales apuran el paso. Cerca está el Monte del Gozo, desde donde se contempla por vez primera la ciudad de Santiago.
Al fin, Santiago de Compostela. La ciudad que custodia los restos mortales del apóstol desde que en el remoto año 813, un pastor de nombre Pelayo descubriera el sepulcro que se convirtió en el baluarte de la cristiandad. Es la meta, el final de los esfuerzos, cuando las emociones se escapan y los sentimientos se desbordan. A la ciudad se entra por la puerta del camino, y con ello, el peregrino se sumerge de lleno en la leyenda de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesucristo, muerto en Jerusalén. El itinerario de acceso a la catedral no ha variado en 9 siglos. La primera fachada que presenta el templo es la que preside la plaza de la Azabachería, en donde esperaban los mercaderes a los romeros con sus cargamentos de calabazas y vieiras. Desde aquí se pasa a la plaza de la Quintana o de los Literarios, en la que se alza la catedral por la Puerta Santa o del Perdón, del siglo XVII. Si no es Año Santo, la entrada estará tapiada y hay que seguir desde la Vía Sacra a la Plaza de la Inmaculada para pasar por el Arco del Obispo y acceder a la Plaza del Obradoiro. Este es, sin duda, el mejor escenario de la ciudad, delimitado por el Hospital Real, hoy Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio Rajoy y el Colegio de San Jerónimo. Y en medio de todo, la catedral. Dice sobre ella el improvisado guía medieval Aymeric Picot: quien la recorre, aunque esté triste, se vuelve alegre. Subiendo las escalinatas, se llega al Pórtico de la Gloria, obra cimera del arte medieval compuesta por el maestro Mateo en el siglo XII. Aquí termina esta aventura, tan milenaria como actual, tras los pasos de millones de peregrinos que a través de los tiempos emprendieron la búsqueda de la tumba jacobea guiados por las estrellas, creando uno de los itinerarios culturales más importantes del mundo, el Camino de Santiago. El camino acaba, y todavía un último desafío espera al peregrino: la ruta de Finisterre, la única vía jacobea que empieza en Compostela. Casi desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en el siglo IX, peregrinos de todos los tiempos y procedencias decidían continuar su viaje a la Costa de la Muerte, en la zona más occidental de Galicia, frente a las bravas aguas del Océano Atlántico. A su encuentro se despliega una tierra llena de contrastes: pequeñas rías, ensenadas, acantilados de vértigo, junto con extensas playas. Atesora sus tradiciones en las manos de las palilleiras, que mueven con sabiduría ancestral los bolillos, haciendo crecer como por encanto refinados encajes. Y conserva la memoria de ese milenario contubernio con el mar en los secaderos de Congrio del puerto de Muxía. La Costa de la Muerte era para los antiguos el final del mundo conocido. Una tierra cargada de leyendas y ritos paganos que los romanos bautizaron como el Finisterre, cuando contemplaron aterrorizados la desaparición del sol entre las aguas.